Y en esta primera presentación, DIRUM, ya sabéis que representa el simbolismo de una nación con 7 realdes, Zazpiak bat, y con 3 millones de habitantes. Y el simbolismo y el objetivo de pasar, de dar ese salto de democracia cero que existe en Euskal Herria en este momento, a democracia para los 3 millones de ciudadanos y ciudadanas que componemos esta nación de 7 realdes. Y en esta primera presentación también traemos 7 propuestas. Traemos 7 propuestas que marcan cuál es el planteamiento y los deseos de DIRUM en estas elecciones de marzo. DIRUM nace como una fuerza para superar la represión y el apartheid político e institucional al que ha condenado a un importantísimo sector de este pueblo. Nacemos también para defender esos derechos civiles y políticos que nos son negados a nuestro pueblo y a nuestra ciudadanía. Y nacemos también porque creemos que es el momento de que haya un frente popular y social que responda en estas elecciones precisamente para superar ese conflicto y para superar esa falta de democracia. Porque DIRUM quiere un cambio político real, no un cambio aparente como pretenden otros. Queremos un cambio político real y un escenario democrático. Y queremos un escenario democrático porque queremos darle solución al conflicto político, y la única forma de darle solución es precisamente conseguir una salida democrática en base a un marco democrático, a que sean reconocidos los derechos que como pueblo tenemos. Y nace también con la voluntad de recuperar los derechos democráticos para esos 3 millones de hombres y mujeres que componemos Euskal Herria. Y para que esos derechos democráticos sean reconocidos por el gobierno español y por el gobierno francés. DIRUM quiere construir un nuevo proceso de conversaciones y de negociación. Un proceso basado en el derecho decidido de la sociedad vasca y un proceso que culmine en la consecución de la paz para nuestro pueblo, de una paz permanente. Y somos abertzales y somos de izquierdas. Y al ser de izquierdas queremos también trabajar y trabajaremos por un modelo social alternativo y progresista desde la izquierda, para que haya un reparto de la riqueza, para construir la justicia social, para poner en marcha políticas que tengan en su centro a los más necesitados, a las más necesitadas. Y DIRUM quiere también impulsar un espacio soberanista, independentista y progresista, porque creemos que el independentismo va a ser el cambio político y el motor social de ese cambio político. Y el PNV y el PSOE quieren colocar a Euskal Herria y a esta sociedad mirando hacia atrás. Por eso DIRUM dice que aurrera begira. Nosotros queremos que Euskal Herria mire hacia adelante, porque creemos que Euskal Herria se merece otro futuro, se merece un futuro en democracia, se merece un futuro en libertad. Y queremos reforzar el verdadero cambio político democrático, y queremos también evitar el que el PNV y el PSOE vuelvan a poner en marcha otro nuevo fraude autonomista como el que hicieron hace 30 años. Por eso queremos que después de este franquismo, de este posfranquismo y de esa transición postfranquista, creemos que es el momento de terminar con ese marco de imposición, y creemos que es el momento de abrir otro ciclo político basado en la soberanía, basado en la autodeterminación, basado en la territorialidad, en el Zazpiak bat, y en el que todos los proyectos políticos, también el proyecto político independentista, sea no solamente defendible, sino sea conseguible.
en base a mayorías sociales y políticas, y que esos resultados, esa opción independentista y esa decisión independentista en su momento, sea respetado por los Estados. Por eso decimos que el 1 de marzo estamos trabajando ya y seguiremos trabajando para que estas propuestas calen en la sociedad vasca, que no tenemos ninguna duda, y poder recoger una marea de votos el 1 de marzo en favor de la democracia para Euskal Herria, en favor de la soberanía y de la independencia, en favor de un futuro en libertad para todos los ciudadanos y ciudadanas vascos de esta nación que se llama Euskal Herria. Galderari baduzu?